Entonces, la vez pasada, nada más recapitulando un poquito, platicamos de que las personas que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? A la Hades, ¿ok? Hades o Seol, es el mismo lugar. Simplemente, Seol es la palabra en origen en hebreo y Hades es la palabra en griego, ¿ok? Pero es el mismo lugar. De hecho, los invito a que un día hagan esa prueba, agarren su Biblia, el Antiguo Testamento, y van a encontrar la palabra Seol. No van a encontrar ni una vez mencionado el Hades. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Agarren su Biblia igual, busquen en todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar Seol, pero sí van a encontrar Hades, ¿ok? Porque precisamente fue escrito en griego. Entonces, es el mismo lugar. Entonces, todos aquellas personas que mueren sin Cristo se van al Hades, ¿cierto? Ok, entonces, aquí supongamos que estos ya se fueron para acá. Este es el Hades, ¿ok? Ahora, si alguien muere en Cristo, ¿se va al Hades? Ok. Entonces, acá en este lado van a estar los que han muerto en Cristo. ¿Ok? Ahora, estas personas, ellos tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ellos han puesto su fe en el Señor, porque veíamos, ¿no? En Romanos dice, somos justificados por la fe. ¿Recuerdan? Y es la fe en Cristo. No es fe en mí mismo, ni fe en nadie más. Es en el Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vimos, ¿estos dos lugares son para siempre? No, no van a estar ahí para siempre, ni unos ni otros. Y eso es bien importante porque en todas las películas que vemos, en todas las series de televisión, en las caricaturas y todo lo que hemos consumido, así toda nuestra vida de imágenes y videos, siempre tenemos este concepto de que alguien se muere y una de dos, o ya se fue al cielo y allá ya se quedó, o sea, ya está en el cielo en la eternidad viviendo feliz y para siempre, o en el infierno ya quemándose y ya. O sea, ese es como el concepto que siempre nos muestra la tele y las películas. Pero lo que dice la escritura es distinto, porque como vimos, y de hecho ahorita va a aparecer en las diapositivas, pero más adelante, todavía no le pongamos ahí, dice que no nos sorprendamos porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros saldrán de ahí. ¿Recuerdan esa parte? Todos. Y dice, unos para juicio y otros para vida eterna. ¿Recuerdan? Ahorita lo vamos a leer, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, primeramente hay que como que romper con ese concepto que nosotros tenemos de las películas, de que pues alguien se murió y pues ya ahí quedó, o en el cielo o en el infierno, y ya, no. Entonces, todos van a salir de los sepulcros. Ahora, hemos estado viendo que aquellas personas, es más, les pregunto, ¿quiénes son los que salen primero, los del Hades o los que murieron en Cristo? Los que murieron en Cristo, ¿ok? ¿Qué va a hacer con ellos? Ellos van a resucitar, ¿ok? ¿Cuándo van a resucitar? Cuando Cristo venga, Él lo hace, Jesús lo resucita, ¿ok? En el día final, Juan 6:40, ¿ok? Jesús hace esa resurrección. De tal manera que estas personas que han muerto en Cristo están descansando, y así es como lo dice la Escritura. Ellos duermen, ellos están descansando, ¿ok? Estos de aquí, los que murieron en Cristo, ¿están sufriendo? No. ¿Ellos están en tormento? No. ¿Ellos están en la presencia del Señor? Ok, porque 2 Corintios 5:8 nos enseña que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿Ok? Entonces, todas estas personas están en paz y están tranquilos. Sin embargo, como vimos y como mencionábamos, aún están muertos. ¿Ok? Yo lo trataría de explicar de la siguiente manera. No sé si es un buen ejemplo o no, es lo que se me ocurrió. Por ejemplo, todos nosotros vamos a un trabajo y entramos a las 7, 8 de la mañana, supongamos, ¿sale? Y en ese trabajo, ¿ustedes han estado en algún trabajo en el que les dan un receso? Ok, les dan un receso, imagínense que van a su trabajo, les dan un receso y aprovechan ese receso de media hora, de 1 o de 2 horas y van a su casa, comen y descansan un poquito. Pero ya después regresan cuando se acaba ese receso. Entonces, es un ejemplo en el que trato como de explicar de que nosotros, estas personas, están simplemente descansando. Partieron de este mundo, están descansando, pero van a volver, ¿ok?
van a volver, van a recibir un nuevo cuerpo, ¿ok? Un cuerpo glorificado. Todo esto está en 1 Corintios 15 y lo hemos leído mucho y lo vamos a seguir leyendo en Apocalipsis y en varias partes, ¿ok? Reciben un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, ¿ok? Ahora, cuando Cristo venga, ¿va a haber personas que todavía estén vivas? Sí. Y dice la Escritura que esas personas tienen que ser transformadas, si lo recuerdan. Incluso la Biblia lo explica, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, ¿ok? Entonces, estas personas que estén aquí vivas también necesitan ser transformadas, así como estas otras reciben un nuevo cuerpo, pues estos de aquí, en cierta manera también son transformados, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecaminosa, estamos en pecado, tenemos tentaciones, etc. Entonces seremos transformados. Entonces, una de las conclusiones, si alguien murió en Cristo hace 300 años y su cuerpo ya no existe, ¿puede resucitar? Sí, por supuesto, porque es Cristo quien lo levanta, ¿ok? Si alguien murió y murió en un accidente y a lo mejor su cuerpo quedó deshecho, ¿puede resucitar? Sí, no hay problema. Si alguien lo creman y queda en cenizas, ¿puede resucitar? Sí, exactamente, porque es Cristo quien resucita a las personas, quien es su poder, ¿ok? Y ha muerto mucha gente a lo largo de los años en la historia y sus cuerpos simplemente, pues polvo eran y polvo se convirtieron. Así lo dice la Escritura, entonces son polvo, ¿ok? Entonces, todas estas personas van a salir de ahí, ¿ok? Y en esta resurrección, por cierto, es la primera, ¿qué es lo que van a hacer ellos cuando reciben su nuevo cuerpo? ¿Alguien sabe? No lo he mencionado últimamente, pero en Apocalipsis dice que ellos reinarán con Cristo por 1000 años, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos salen de allí, ¿ok? Todos estos los que estaban en este lugar. Ahora, estos de aquí, por ejemplo, todos los que están en Cristo y murieron en Cristo, sucede de que murieron en Cristo y alguien les dice, híjole, ¿sabes qué? Mejor te me vas al Hades, por allá. No. Entonces, ellos murieron en Cristo, resucitan para estar ahí con el Señor. Ahora, los del Hades, ¿van a salir de aquí del Hades? Del Hades, ¿van a salir? Sí. Exactamente, para juicio precisamente. Y después estas personas, dice la Escritura, precisamente, aquellas personas que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿ok? Entonces estos de aquí salen, todos los del Hades salen y se van para allá, para el lago de fuego, ¿ok? Y de hecho dice la Escritura que el Hades y la muerte también es lanzada al lago de fuego, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese lugar ya no tiene sentido, ya no tiene uso, ya no tiene función, porque precisamente en Apocalipsis, ya en los capítulos finales, nos dice que ya no habrá más muerte, ¿ok? O sea, ese ángel de la muerte, que precisamente es uno de los jinetes que salen, ese jinete y esa muerte es eliminado. Y de hecho la Escritura dice que la muerte es el último enemigo en ser eliminado, ¿ok? Entonces ya no habrá muerte. ¿Ok? Entonces ya todos ellos están en el lago de fuego y estos están en vida. Ahora, obviamente ahí entramos a otro tema que es el milenio y luego después sale Satanás y vamos a entrar a otras cosas más adelante y eso después lo explico. Pero, y luego ya inicia la eternidad. ¿Ok? Ahora, estas personas, y que de hecho era el énfasis de la vez pasada, las personas que mueren en Cristo no van al juicio. ¿Ok? Pero ¿tienen que entregar cuentas a Dios? Sí. De hecho, el apóstol Pablo escribió, todos nosotros tenemos que comparecer ante Cristo y entregar cuentas de eso. Y de hecho, ese era el enfoque y el énfasis del mensaje pasado, de que nosotros vamos a estar tranquilos, claro, estamos en Cristo, gloria a Dios por eso, tenemos esa seguridad, yo tengo esa seguridad en Cristo, soy salvo, pero no por eso significa que porque estemos bajo la gracia, tenemos licencia para pecar, ¿ok? Sino que precisamente la idea del mensaje era, tenemos que entregar cuentas al Señor también, ¿ok? De hecho, la Escritura dice, abundaremos pues en la gracia, en el pecado, para que la gracia abunde. De ninguna manera, exactamente. Entonces,
que nosotros los que estamos en esa gracia, no se trata de que, pues, para que haya más gracia de una vez, pues voy a pecar. Nosotros que estamos en la gracia, ¿tenemos el derecho y la libertad de matar a las personas? No. Entonces, si nosotros matamos a alguien, ¿tenemos que darle cuentas a Dios de eso? Sí. Si nos matamos a nosotros mismos, ¿tenemos que darle cuentas a Dios de eso? Sí. Ahora, ¿cuánto cuesta una vida de una persona? La sangre de Cristo. ¿Eso es barato? Entonces, yo los invito, y ese era el énfasis, el enfoque de la vez pasada, a que tengamos temor del Señor. Sí estamos seguros en Cristo, pero que tengamos temor del Señor para que no andemos como con una licencia para estar pecando y haciendo tonterías y aquí y allá. Estamos bien, estamos seguros en el Señor, gloria a Dios, pero tengamos ese temor en el Señor, ¿ok? De andar en sus caminos, porque no significa que porque ya recibió a Cristo en su corazón, hizo una decisión, es salvo, etcétera, pues que por eso puede pues hacer ahí lo que sea. De hecho, lo que observo que pasa, y lo dice la Escritura, es que hay mucha gente, muchísima gente, que cree y piensa que está acá o que va a estar acá, más bien eso piensa que van a estar acá y en realidad no van a estar allá. Incluso Jesús mismo lo describió. Habrá muchos en aquel día que me digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto y en tu nombre profetizamos y en tu nombre sacamos demonios. ¿Recuerdan ese pasaje? Y dice Jesús, pero yo les diré, nunca los conocí. Nunca, nunca. Si se fijan en esa parte, o sea, nunca los conocí, o sea, nunca hubo esa relación, nunca hubo esa parte. Entonces, sí hay mucha gente que puede vivir engañada por Satanás en el sentido de que, yo soy salvo y está bien y no pasa nada y así, cuando tal vez en realidad en su corazón nunca ha habido una convicción como tal. De hecho, Jesús nos explicó, nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, simplemente es un reflejo, ¿ok? De lo que hay adentro de nosotros. De hecho, las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Nos prueban y vemos quiénes somos. ¿Alguien alguna vez tuvo que hacer algún examen en la escuela? Ok. Y nosotros podíamos llegar a ese examen de distintas maneras, ¿no? Podemos llegar pensando y creyendo. ¿Alguien alguna vez llegó a un examen creyendo que lo sabía todo? ¿Y alguna vez les pasó que no sacaron 10? Ok, entonces, ese es un ejemplo de cómo puede suceder de que podemos creer una cosa, pero la prueba viene y en realidad, pues nos damos cuenta que no sabíamos. Nos damos cuenta que estábamos en la ignorancia. Creíamos ser, pero no lo éramos. Entonces, por eso siempre es importante que nosotros reflexionemos en nosotros mismos, que digamos, Señor, aquí estoy, examíname, muéstrame en qué estoy mal, abre mis ojos y que nos arrepintamos. Porque mencionábamos que todos nos memorizamos esa parte de las cosas buenas. Nos encanta memorizarnos las promesas del Señor, pero no nos memorizamos nuestras responsabilidades con Dios. Ahora, en el mensaje de hoy, y bueno, la vez pasada, no sé si recuerdan que mencioné muy brevemente de que este lugar donde están los muertos en Cristo, ¿cómo se llamaba? Y mencioné muy brevemente que los teólogos tienen ahí un conflicto de cómo se llama ese lugar. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Es un mensaje breve hoy. Voy a procurarme dónde estuvo Jesús. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús ausente del cuerpo? 3 días, 3 noches. Ok. Hechos 2, 29 y 32 dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, ¿qué está ahí diciendo? David murió y ahí sigue. Y él no ha salido. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿Ok? David habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Ok? Entonces Jesús, cuando muere, ¿él estuvo con el Padre en el cielo? Nos veo medio dudosos, pero ahorita vamos a ver más versículos. Entonces,
Ahora, estuvo en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Ahorita lo vamos a ver. Nos da más detalles la escritura. Ahora, dice ahí precisamente que Jesús no se quedó ahí en el Hades. Él no fue abandonado ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, algo bien impresionante. Jesús no solamente muere por todos nuestros pecados, sino que también va al lugar donde nosotros debimos de haber ido. Él desciende a las profundidades de la tierra y va a ese lugar donde nosotros merecíamos ir, ¿ok? Ahí a ese Hades. Sin embargo, él no fue y él no llegó ahí como uno más que estaba ahí. No, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Ahora, nos aclara y dice que su carne no sufrió corrupción. O sea, si alguien tiene duda que si Jesús pecó o no pecó, la Biblia es muy clara. Dice, su carne no sufrió corrupción. O sea, Él es sin pecado, Él es puro, Él es santo. ¿Ok? Jesús en la carne, Él nunca, jamás pecó. Ahí lo dice la Escritura. ¿Ok? Ahora, a lo mejor alguien puede tener la duda que dice, pero Dios lo resucitó, entonces Jesús no es Dios. Esto se hila, no está aquí en las diapositivas, pero se hila en Juan 17. No sé si recuerdan ese pasaje donde Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, nadie me quita mi vida, sino que yo de mi propia voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y para tomarla de nuevo. Entonces, Jesús mismo está diciendo, yo la pongo, yo la tomo. Entonces ahí nos dice, Dios lo resucitó. Sí, Jesús mismo es Dios. Sabemos que Dios lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Jesús resucita de entre los muertos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. 1 Pedro 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero el pecado en el Espíritu. En el Espíritu también fue espiritual a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción de la arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del amor. Dice que Cristo murió. Entonces, ¿Cristo murió? ¿Murió en la carne? Sí. Pregunta. Sí murió, ¿no? Sí. Murió Él por los pecados, ¿ok? Una sola vez, el justo por los injustos. Ahora, en el Espíritu, dice que ¿qué hizo Jesús en el Espíritu? Fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, ¿ok? Quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Entonces, ¿a quién les predica? A los espíritus encarcelados que fueron desobedientes, ¿ok? Entonces, Jesús hace eso. Él no llegó ahí como cualquier otra persona. Él llega como quien es. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Y Él predica a esos espíritus encarcelados, a esas personas en desobediencia. Ahora, hasta ahí eso ya puede ser así como que un shock así en nuestras cabezas o en nuestro entendimiento y como que a qué fue o por qué. Y ahí nuestra cabeza y nuestros pensamientos pueden llevar a más cosas. Pero vamos a detener nuestra mente, nuestra cabeza y decirle, a ver, cabeza, pensamientos, detente un momento. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que les predicó. Y no dice nada más, porque nosotros podemos hilar más cosas y pensar más cosas sobre lo que pasó cuando Él les predicó a los desobedientes y a los espíritus encarcelados. Simplemente podemos saber con certeza lo que nos dice la Escritura, y la Escritura dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados y desobedientes. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Ok, eso es lo que dice. Y ya, ok. Ahora vamos a ver el siguiente pasaje porque es importante. En Mateo 12:40, Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, Jesús, cuando murió, ¿ascendió al Padre? No. ¿Dónde estuvo Él? En el corazón de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Ok, así lo dice la Escritura. Incluso es la comparación, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino. Y yo les pregunto, Jonás dijo, híjoles, ya llevo 1 día y medio aquí, me voy a salir un rato. ¿Se salió? Él no se salió, él estuvo ahí metido, estuvo ahí adentro. Entonces Jesús también estuvo esos 3 días y esas 3 noches en el corazón de la tierra. Les había mencionado que predicando.
Y precisamente les había mencionado que en el corazón de la tierra es donde se encontraba precisamente el abismo, el Hades, el seno de Abraham y todos esos lugares. Del abismo hablaré tal vez la próxima semana, porque es el lugar donde están aprisionados, ángeles caídos, etcétera, etcétera. Pero eso lo vemos el próximo domingo. Entonces, Él desciende ahí al corazón de la tierra. Eso es lo que sabemos, que estuvo 3 días y 3 noches. Sabemos que estuvo presente en el Hades y sabemos que estuvo predicando a espíritus encarcelados. Eso es lo que sabemos y hasta ayer lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice en Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, ¿quién descendió? Jesús. Y nada más hasta aquí, hasta la superficie de la tierra. Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Ok? Así lo dice la Escritura. Él descendió. ¿Ok? ¿Y ascendió posteriormente? Posteriormente ascendió. Hay algo ahí interesante que dice que llevó cautiva la cautividad. Está medio complejo, ¿no?, de entender qué significa eso. La vez pasada les decía que los teólogos no se ponen de acuerdo muy bien y hay unos desacuerdos sobre cómo se llama este lugar donde están los muertos en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se toma precisamente este pasaje de Efesios 4:8, donde dice que llevó cautiva la cautividad, para decir, y pues sí, decir que todos los que estaban en el seno de Abraham, Jesús los sacó y se los llevó con el Padre, ascendió y ya se los llevó para allá a la presencia de Dios y que ellos no estaban en la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces ese es un pensamiento, ¿ok? Y el pensamiento se complementa diciendo que Jesús a quien les predicó fue a los del seno de Abraham, a esta gente que estaba ahí, ¿ok? Eso es una postura que hay y por eso se dice, ya no existe el seno de Abraham, sino nada más Jesús ya los sacó todos de ahí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, llevó cautiva la cautividad. En lo personal, me parece como que es estirar ese versículo demasiado. O sea, es agarrar y decir, llevó cautiva la cautividad y estirarlo a lo máximo para llegar a toda esa elaboración en base a eso, de que Jesús sacó todos del seno de Abraham y se los llevó con el Padre, ascendió y se salieron todos de ahí. Es estirar un poquito eso. Ahora, hay algunas cuestiones que eso contradicen algunas otras partes de la Biblia. Primeramente, no pudo haber ascendido, ni los pudo haber sacado de ahí, porque Jesús, ¿dónde estuvo? En el corazón de la tierra. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días y 3 noches. O sea, para empezar ese pensamiento de que lo sacó del corazón de la tierra, pues ahí dice que Jesús estuvo ahí. Ahora, no nada más esa parte. ¿Qué nos dice también la Escritura en otro más adelante? Cuando Jesús resucita y está ahí María Magdalena y que estaba llorando, no sé si recuerdan esa escena. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús todavía, o sea, y todo cuadra, o sea, todo lo que dice la Escritura hace clic. Perfecto. Entonces Jesús todavía no había subido con el Padre, él todavía no había ascendido, él había estado esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, por esa razón, algunos tienen esa postura de que ya no se llama seno de Abraham porque eso suena muy judío, muy Antiguo Testamento. Entonces dicen, no, ya se los llevó y ya está en otro lado. Ahora, no importa cómo le queramos llamar a ese lugar, es un lugar que para mí es el paraíso. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios. De hecho, cuando está el ladrón en la cruz, no sé si recuerdan que Jesús le dijo, hoy mismo, estarás hoy mismo conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, estar en presencia de Jesús y de Dios es el paraíso para mí, aunque haya árboles o no haya árboles, haya agua o no haya agua, o montañas o no montañas, o edificios o no, para mí el paraíso es estar en presencia del Señor. Entonces, ahora, sí tiene sentido y sí cuadraría al menos si precisamente ese hombre, ese ladrón que murió, y si Jesús estuvo esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, hace un clic perfecto en el sentido de que no sé si se recuerdan, ¿dónde estaba el Hades? En el centro de la tierra. ¿Y el seno de Abraham dónde estaba?
también, y que había en medio un gran abismo. Entonces, al menos en esa parte sí cuadra. Sin embargo, les comento, hay muchas teorías, muchas corrientes y muchos pensamientos acerca de este tema, ¿ok? Y me parecía importante aclararlo y mencionarlo simplemente para que digamos, bueno, es que alguien me dijo una cosa y alguien otra me dijo otra y yo pensé esto y a mí se me ocurrió lo otro y así. Entonces, no hay como un consenso grupal del 100% de todos los teólogos que digan, sí se llama Seno de Abraham, no se llama Seno de Abraham, pero llámese como se llame y esa es la conclusión. Podemos tener esa certeza de que estamos en presencia del Señor, estamos seguros, estamos tranquilos, estamos descansando y sobre todo, que este lugar, llámese como se llame, vamos a ser resucitados y vamos a salir, ¿ok? Entonces, esas son las certezas que tenemos. Y sobre lo demás, que si Jesús fue y le predicó a los desobedientes, que si le predicó a los encarcelados, Él es soberano, Él sabrá exactamente su propósito. Ahora, si me preguntan a mí, y siempre tengo que hacer un énfasis, ¿qué es lo que yo veo, observo, qué es lo que entiendo de eso? Se los comparto, ¿ok? Mi entendimiento es esto. Todos los que estaban en el Hades tenían parte en lo que sucedía en la tierra. Ellos ya se habían ido, lo vimos en Eclesiastés. Ellos ya no forman parte de lo que sucede aquí. ¿Ellos saben lo que está pasando en la tierra? No. Entonces, mi entendimiento es este. Ellos estaban en el Hades, ahí, y simplemente ellos ven a Jesús venir, Jesús predica, y simplemente Jesús les informa y les hace saber, esto es lo que ha acontecido, y esto es lo que ha pasado. Que el verbo se hizo carne. Yo me hice carne. Yo vine aquí a este mundo y yo me entregué. Y yo morí en la cruz. Hasta ahí. Eso es lo que yo puedo decir. Entonces, para mí, yo hasta ahí lo único que puedo decir es Jesús les hizo saber que Él había venido. Simplemente los dio por enterados. Igual, nuestra mente y pensamiento se puede ir a como... sí, los liberó, los sacó y ya todos se fueron al cielo. Y no, eso no dice. No dice. Entonces, no nos vamos a meter en cosas que no dice la Biblia, ¿sale? Simplemente es Jesús viene, predica, les hace saber las cosas, les da por enterado. Ahora, no nada más es eso, su función de predicar, porque sabemos que Jesús es el que resucita a todos, ¿no? Lo saca. Y para mí, eso de que llevó cautiva la cautividad y todas esas cosas es, Él destruyó y tomó esas llaves del Hades y de la muerte. De hecho, en Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para mí, eso fue lo que ocurrió, que cuando Jesús muere, Él va, predica, Él proclama victoria, que Él ha vencido, vence a la muerte, Él resucita, toma las llaves de la muerte, toma las llaves del Hades, y Él es quien puede sacar precisamente a todos los que han muerto. Precisamente. Porque, incluso lo explica Corintios Pablo, lo predica. Y si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera vencido a la muerte, pues ahí nos quedamos todos, porque si Jesús siendo Dios no lo pudiera haber vencido, hasta Pablo dice, somos los más merecedores de, así como de misericordia y de todo eso por eso, ¿no? Pero Cristo ha vencido a la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él ya venció. Entonces, ¿nosotros estamos seguros o no? Sí estamos seguros en Cristo, totalmente. Y hay un montón de cosas que no entendemos. Y a lo mejor nombres de lugares geográficos y que aquí, que allá y de todo. Hay cosas que no sabemos y a lo mejor no vamos a saber en nuestra vida. Pero podemos descansar siempre en Cristo. Podemos decir, Señor, yo no sé exactamente todas las cosas, yo no tengo todas las respuestas, pero pongo mi fe en ti. Descanso en ti, tú eres Dios, tú eres el Señor. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Estamos en Apocalipsis, hasta cuando Cristo resucitó ya precisamente a los que habían muerto en él. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, dice la primera resurrección. Entonces, ¿hubo una antes? No.
O sea, es la primera resurrección de los muertos. Obviamente sabemos que el primero en resucitar fue Cristo, ¿ok? Pero se refiere a la primera resurrección de los hombres, ¿ok? Entonces, esos hombres que resucitan, y precisamente se aclara esa parte, porque a lo mejor alguien puede tener ideas y pensamientos, es que hay muchas resurrecciones. Primero viene por unos, y luego se lleva a otros, y luego se lleva a otros, y otros, y los va resucitando por cachos. No, o sea, dice ahí la primera resurrección. Y estos, los que forman parte de esa primera resurrección, reinarán con él por 1000 años. Entonces, eso es algo fuerte, pero bueno. O sea, es fuerte, pero wow. Así como en un sentido, es impresionante, es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa promesa de Jesús mismos, que Él nos va a resucitar en el día final. Nosotros vamos a resucitar. Y mientras Él viene, nosotros vamos a estar descansando. No vamos a estar en tormento en el Hades y sufriendo y en agonía, no. Vamos a estar en un lugar en paz, vamos a estar en su presencia. Y Jesús, cuando venga y esté aquí, se establezca su reino, igual seremos resucitados. Entonces estaremos con Él. Allá, en el espíritu, en el alma, o aquí, pero estaremos siempre, siempre con Él. Siempre con Él estaremos con el Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. Juan 5, 28 y 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Gloria a Dios, porque nosotros resucitamos para vida. ¿Ok? Él nos ha librado de ese juicio. Vimos más versículos la vez pasada, que ahorita ya no los vamos a tocar, pero entonces Él nos ha librado de ese juicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Estar bien con Cristo primeramente, ponernos a cuentas con Él, estar bien con el Señor, tener temor de Dios, porque sí, nuestros pecados son perdonados, pero no es licencia para andar pecando, para andar haciendo tonterías, y no debemos quitar la vida a nadie, ni a otra persona, ni a nosotros mismos. Entonces, somos salvos, pero temor del Señor, ¿ok? Entregaremos cuentas de las cosas. Y estas personas, las personas que están alejadas de Cristo, pues tenemos una labor nosotros de compartirles, de predicarles. Imagínense, nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos estas buenas noticias del Evangelio, nosotros tenemos vida eterna. Y Jesús pudo haberle encargado a los serafines, arcángeles y querubines que ellos predicaran, pero nos lo encargó a nosotros. ¿Alguien recuerda qué dice Mateo 28? Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero hacer una pausa ahí, porque Jesús cuando lo dijo, se los dijo, primeramente, los primeros en oírlo fueron los apóstoles. ¿Y ellos de dónde eran? De Israel. Y Jesús les estaba haciendo un énfasis, son discípulos no nada más de Israel, es de todo el mundo entero, enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y me brinqué, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es nuestra labor como cristianos, andar en Cristo. Somos salvos, estamos bien, tenemos seguridad eterna, pero vamos a andar adelante, vamos a compartir su palabra. Y tal vez, si nosotros no tenemos frutos de esas cosas, como dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Es tal vez un llamado a nosotros tal vez yo ni siquiera me he arrepentido. Tal vez le digo a Jesús, Señor, Señor, pero nunca lo he conocido y no tengo esa relación con Él. Y es importante que todos nosotros la tengamos. Ese es el mensaje de hoy, que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por tu plan perfecto, Señor. Y no solamente es un plan que pudiera suceder, sino que es la certeza de lo que va a acontecer. Tú ya lo declaraste y así es, Señor. Así está escrito en tu palabra. Y te damos gracias por cómo has determinado las cosas. Gracias porque determinaste que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Te damos gracias porque tú viniste por nosotros. Te amamos porque tú nos amaste primero. Nosotros descarriados y sin buscarte, Señor, pero tú nos buscaste, nos encontraste, nos salvaste, Señor. Te damos gracias por eso. Tu obra está consumada, está terminada. No es un tal vez o un a lo mejor, no.
Está todo consumado, todo declarado, todo está hecho, Señor. Y sabemos que nosotros cuando partamos de aquí, tenemos esa tranquilidad y esa certeza de que todos los que mueren en Cristo estarán ahí en tu presencia, estarán descansando, estaremos descansando, Señor. Y también tenemos esa certeza de que vamos a ser resucitados, de que tú nos vas a resucitar en el día final, Señor, y que no quedaremos ahí. Se nos mencionaba en la Escritura que David sigue ahí sepultado. David sigue ahí. David no ha sido resucitado ni ha recibido un nuevo cuerpo. Como lo dice la Escritura, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Y te damos gracias por eso, porque tenemos esa promesa que para nosotros es un hecho. Te damos gracias por todo, por esa seguridad que tú nos das. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Estamos contentos, emocionados de poderte glorificar por la eternidad, por siempre y para siempre, de estar contigo. Gracias porque nos has amado y nos has traído hasta ti, Señor. Guíanos a seguir hablando, a seguir compartiendo. Y para empezar nosotros, si no estamos bien contigo, pues ponernos a cuentas contigo, Señor. Y una vez a cuentas contigo, compartir a las demás personas. Pero quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien que quisiera hacer una decisión por Cristo por primera vez. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera hacer alguna decisión por Cristo? Puede levantar su mano y es entre ustedes y Dios. Y Dios ve esa mano, Dios ve esos corazones. Y si todos aquí hemos hecho una decisión por Cristo, eso significa andar en sus caminos y ir adelante, proclamar el Evangelio, compartir, amar a las personas, ser pacientes, enseñarles lo bueno de lo malo y no moldearnos al mundo, sino a ti, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este día, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.